Mi esposa desapareció después de un viaje de chicas y ahora está tratando de manipular su camino de vuelta a mi vida actuando como si nada hubiera pasado. Es común escuchar declaraciones como nunca lo vi venir. Así es precisamente como fue para mí. Aunque estuve casado con mi esposa durante los 4 años que estuvimos juntos, para ser honesto, pensé que nos iba bien en su mayor parte. Creo que estábamos de acuerdo y teníamos planes y un plan de vida trazado. El problema es que ambos deseábamos hijos. O creo que ambos lo hacíamos. Tan pronto como nos casamos comenzamos a discutirlo seriamente. Ella constantemente expresaba su deseo de tener 2 o 3 hijos, divagando sobre los nombres que les daríamos, la decoración del cuarto de niños y todo lo demás. Incluso pasaba tiempo en internet planeando las vidas futuras de nuestros hijos mientras hojeaba artículos y ropa de bebé. Nos mantenía conectados y era algo nuestro de lo que hablar. Estábamos ansiosos por comenzar este nuevo capítulo en nuestras vidas juntos y todo parecía ir según lo planeado. Pero después de eso recibimos una terrible noticia que realmente me devastó. Visitamos a un médico para averiguar qué estaba mal después de unos meses de intentar concebir. Para abreviar, era yo. El médico esencialmente nos informó que nuestras posibilidades de convertirnos en padres naturalmente eran muy limitadas porque mi conteo era demasiado bajo. Sentí como un golpe en el estómago. Me sentí inútil. Todo nuestro conjunto de planes se desvaneció en un instante. Me golpeó fuerte. Terriblemente fuerte la noticia. Terminé por un tiempo en una posición bastante terrible. Fui un completo desastre al principio. Pero la terapia finalmente ayudó. Al principio parecía ser bastante solidaria, afirmando que no importaba y que estaría contenta solo con nosotros. Sin embargo, había algo extraño en la forma en que lo dijo desde el principio. Parece haberlo dejado pasar demasiado pronto. Un minuto estaba obsesionada con formar una familia y al siguiente afirmaba que no necesitaba hijos para estar contenta. Entiendo que la gente cambie de ideas. Pero toda su actitud me pareció extraña. De pensar en nombres de bebés había dejado por completo de hablar de niños. Además parecía como si hubiera comenzado a verme de otra manera. De repente comenzaba a lanzarme pequeños reproches que nunca antes había mencionado. Como que no me cuidaba. Que debería hacer ejercicio o que debería ser más productivo en casa. Sí. Podría haber ganado algunos kilos. Pero parecía como si constantemente estuviera buscando razones para acusarme. Lo descartaba cuando le preguntaba sobre el cambio brusco de actitud. Afirmaba que estaba siendo indebidamente sensible y que solo estaba soñando. Pero yo era consciente de un problema. Era diferente de la mujer con la que me casé. La que pasaba horas sentada conmigo discutiendo nuestro futuro. No era particularmente cruel. Pero había cierta frialdad en ella, como si ya se hubiera desconectado mentalmente y simplemente estuviera haciendo el papel. Supongo que a medida que pasaba el tiempo comencé a confiar en ella cuando me aseguró que todo estaba bien para evitar parecer necesitado o inseguro. Dejé de insistir. En cualquier caso, después de unos años solo estábamos sobreviviendo. Habíamos caído en un patrón en el que casi no discutíamos nada importante. Parecíamos más compañeros de piso que marido y mujer. Siempre descartaba mis intentos de discutir otras opciones como la adopción o la subrogación afirmando que no quería considerarlas. Nunca la creí cuando decía, mientras estemos juntos. Soy feliz. Parecía más preocupada por convencerse a sí misma que a mí. De repente me informa que quiere hacer un viaje de chicas. Ahora viajar con sus amigas no era nada fuera de lo normal. Ya lo había hecho antes unas cuantas veces y yo siempre la había animado. Durante mucho tiempo habló de querer viajar a Estados Unidos con sus amigas mientras vivíamos en Brighton. Habíamos desarrollado esta confianza a lo largo de los años. Así que no le di muchas vueltas. Por lo tanto me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba. La ayudé a empacar y la llevé al aeropuerto. Recuerdo sus últimas palabras antes de partir. Se giró hacia mí y me dijo, gracias por ser tan comprensivo. Me pareció un poco extraño que dijera eso porque no había hecho nada particularmente destacable. Pero parecía tan sincera que lo descarté como una simple expresión de gratitud. Me quedé despierto esa noche para asegurarme de que todo iba bien llamándola cuando aterrizara. Me mantuve ocupado por la casa viendo la televisión.
vigilando la hora y esperando a que me enviara un mensaje de texto para hacerme saber que había aterrizado porque se esperaba que su vuelo durara unas 9 horas. La llamé para comprobarlo tan pronto como noté que su vuelo había aterrizado. El teléfono seguía sonando pero nadie lo cogía. No le di mucha importancia porque supuse que estaba exhausta y que podría haberse ido directamente a su hotel y haberse desplomado. Sin embargo, cuando llegó la mañana todavía no había tenido noticias de ella. Empecé a tener esta persistente preocupación en el fondo de mi mente. Pensé que tal vez estaba simplemente ocupada o que su teléfono estaba en silencio. Así que intenté llamar de nuevo y luego le envié un mensaje de texto varias veces. Sin embargo, me estaba asustando oficialmente después de un par de horas más de silencio de radio. Al final llamé a su hermana para comprobar si había tenido noticias de ella. Nada. A estas alturas realmente estaba empezando a asustarme. Con la esperanza de que algo hubiera salido mal con su teléfono o que simplemente no hubiera tenido tiempo de registrarse. Incluso llegué a llamar a sus compañeras que se suponía que viajaban con ella. Sin embargo, ellas también estaban perplejas cuando las llamé. No la acompañaron en el viaje. De vuelta en casa estaban disfrutando de un café sentadas a 2 calles de distancia. Realmente me golpeó en ese momento. No estaba viajando con ninguna chica. No tenía ninguna amiga. No había acompañado a nadie a ninguna parte. Simplemente desapareció. Parecía como si mi estómago se hubiera caído por el suelo mientras estaba sentado con el teléfono. No podía comprenderlo. ¿Por qué me contaría semejante mentira? ¿Por qué no me avisaría antes de irse? Hice un esfuerzo por convencerme de que se trataba de un error de algún tipo. Como que tal vez había perdido un vuelo de conexión o que no había podido contactar debido a una emergencia. Pero sabía en mi corazón que ella había planeado esto. Gracias por ser tan comprensivo, y todo el viaje de chicas eran componentes de lo que sea que hubiera estado imaginando. No sabía qué hacer. No podía despertar como si estuviera viviendo una pesadilla. Nunca me había casado con una mujer así. Ni siquiera reconocía a esta persona. La frialdad. La forma en que había dejado de hablar de nuestro futuro y esos pequeños ataques sobre mi apariencia y salud. Todo empezó a tener sentido. Simplemente no me había dado cuenta o tal vez no había querido ver que se había estado alejando durante un tiempo. Me quedé sentado mirando mi teléfono esa noche. Esperando una llamada. Un mensaje de texto. Cualquier cosa. Sin embargo, no se materializó nada y sabía en mi corazón que no lo haría. Recuerdo estar tumbado ahí mirando al techo cuando me desperté a la mañana siguiente pensando que todo había sido solo un mal sueño. Pero cuando vi que su lado de la cama estaba vacío, la realidad se impuso. De hecho, se había ido después de empacar sus maletas. Había desaparecido. Las promesas que me había hecho la noche anterior. Tal vez se había retrasado o tal vez su teléfono se había apagado. Ya no eran válidas. Claramente había planeado esto y quería irse. Estuve completamente en negación durante los primeros días. Seguía llamando a su teléfono con la esperanza de oír su voz y tal vez recibir una explicación. Incluso dejé mensajes. Seguía dejándolos con la esperanza de que entendiera, aunque la mitad de las veces me quedaba sin palabras. Sin embargo, solo recibí silencio. Lo que extrañamente empeoró las cosas. Era como si hubiera sido un extraño para ella todo el tiempo y me hubieran dejado para resolver las cosas por mi cuenta sin saber que había salido mal. Su familia al principio estaba tan sorprendida como yo. No habían tenido noticias de ella y su madre no sabía nada de sus planes. Al final les visité más veces de las que puedo recordar para hablar con su madre y obtener respuestas. Debieron sentir pena por mí cuando no podía animarme a cocinar. Su madre me preparaba las comidas y de vez en cuando me dejaba quedarme allí. Se sentaba allí mientras yo hablaba de todas las pequeñas cosas que no tenían sentido. Intentando averiguar cómo mi vida se había vuelto tan complicada de repente y, para ser honesto, había veces en las que estaba demasiado aturdido para hablar y simplemente me quedaba sentado en silencio. Oscilaba entre la rabia, la desesperación y el remordimiento. ¿Qué salió mal? Era una pregunta que me hacía constantemente. ¿Hubo alguna señal que pasé por alto? ¿No le estaba prestando suficiente atención? En algunos días revisaba todas nuestras discusiones y conversaciones en un intento de determinar qué la había llevado a irse.
Seguía pensando en lo que podría haber hecho mejor y en cómo podría haber preservado nuestro matrimonio. Puede sonar dramático. Pero estaba completamente preocupado por averiguarlo. Parecía como si la solución de alguna manera hiciera que todo mejorara. Apenas dormía o comía y mi trabajo también empezó a resentirse. La gente se dio cuenta. Cuando me preguntaban por mi bienestar. Simplemente lo descartaba afirmando que estaba ocupado con asuntos personales. Admitir la verdad. El hecho de que mi esposa me abandonó sin decir una palabra. Era vergonzoso. Finalmente se lo conté a algunos amigos cercanos y ellos hicieron todo lo posible por distraerme llevándome a salir y animándome a seguir adelante. Sin embargo, yo seguía pensando en ella. Preguntándome dónde estaría y por qué no era suficiente para que se quedara. Incluso cuando estaba con ellos. Las incesantes preguntas de extraños. Incluidos vecinos. Familiares. Conocidos e incluso antiguos compañeros de trabajo que habían oído que estaba casado. Fueron uno de los peores aspectos. Era como arrancarse una nueva costra cada vez que alguien preguntaba, ¿cómo va la vida de casado? Y, ¿qué tal tu esposa? Me limitaba a sonreír y a decirles que todo iba bien. Ya que no tenía valor para decirles que se había ido. Pero cada vez que repetía esa mentira, se sentía más pesada. Lo único que funcionó al final fue la terapia. Aunque nunca había ido antes. Me di cuenta de que no podía manejarlo solo. Después de unos meses sin apenas funcionar. Para hablar con alguien que fuera imparcial y no estuviera familiarizado con nuestra carga. Contacté con un terapeuta y empecé a asistir una vez por semana. Fue beneficioso. Expresaba mi rabia. Mi traición y el vacío que ella había dejado en mi vida. Hablaba sin parar de las noches de insomnio y de cómo me quedaba despierto reviviéndolo todo repetidamente. El terapeuta me ayudó a darme cuenta de que ella no se habría quedado aquí si hubiera sido un momento mágico. No fue culpa mía. Ella tomó la decisión de irse. Fue una píldora difícil de tragar. Tuve la sensación de que yo era defectuoso y de que de alguna manera la había alejado durante mucho tiempo. Sin embargo, poco a poco empecé a ver las cosas de otra manera. Elegí pasar por alto su frialdad y distancia de siempre. Suponiendo que las cosas mejorarían por sí solas. Me había convencido de que podía mantener la compostura y de que nuestro matrimonio podía salvarse solo con mis esfuerzos. La comprensión de que no era así dolió. A medida que pasaba el tiempo empecé a restaurar mi vida en pequeños incrementos. No fue hasta que se fue que me di cuenta de cuánto había perdido en nuestro matrimonio. Siempre había sido yo el que se esforzaba al máximo para asegurarse de que ella estuviera contenta y de que nuestra vida en casa fuera cómoda. Pero ahora que tenía tanto tiempo libre no sabía qué hacer. Por lo tanto, empecé a retomar viejos pasatiempos de los que me había olvidado. Probé a cocinar platos nuevos. Fui al gimnasio y empecé a leer literatura que había estado posponiendo. Con el tiempo el trabajo también mejoró. Al principio apenas seguía el ritmo de mi trabajo. Simplemente siguiendo la rutina. Sin embargo, cuando empecé a sentirme más como yo mismo, trabajé más duro en mi trabajo. Sentí que todavía tenía el control de algo en mi vida. Lo cual era una de las pocas cosas que me daban una sensación de logro. Aunque siempre había sido hábil en lo que hacía. Ahora le doy todo. Las horas extra. La concentración. Conseguí un ascenso como resultado de ello. Algo que nunca habría conseguido si me hubiera estado lamentando por mis problemas. Incluso así. Había días dolorosos. Una foto. Un viejo talón de entrada de cine u otros pequeños objetos que me traían recuerdos. Intentaba olvidar. Ocasionalmente me la recordaban. Al verlos me preguntaba por sus acciones. Si alguna vez pensó en mí y si alguna vez se sintió mal por lo que había hecho. Pero poco a poco esos momentos empezaron a desaparecer. Era capaz de dejar ir esos recuerdos un poco más rápido y seguir adelante un poco más fácilmente cada vez. Además volví a ponerme en contacto con gente a la que no había visto mucho desde que me casé. Retomamos nuestras actividades. Como el senderismo y el golf. Algo que no había hecho en años. Tener a gente a mi lado que no estuviera involucrada en el lío y que pudiera apoyarme y seguir adelante sin arrastrarme de nuevo a la agonía fue un alivio.
En retrospectiva vi que había invertido demasiado de mí mismo en esa relación. En ser su cónyuge. Sentí como si hubiera perdido una parte importante de quién era cuando ella se fue. Como si se hubiera llevado un pedazo de mí con ella. Pero estaba redescubriendo quién era pedazo a pedazo. Aunque no fue rápido ni sencillo. Estaba progresando. Finalmente fui capaz de ver a alguien que no estaba definido por sus acciones pasadas. Cuando me miré al espejo al final de ese año. No era solo el hombre cuya esposa le había abandonado. Yo me había reconstruido. Había sobrevivido y era más fuerte ahora. Sentí como si realmente pudiera vivir mi vida sin su sombra sobre mí por primera vez en años. Para ser honesto. Me enorgullecí de ello. Creía que había superado todo. Después de todo ese caos, la vida por fin había empezado a parecer normal otra vez, o lo más cerca de lo normal que podía estar. Mi trabajo iba muy bien. Mis amigos me mantenían ocupado y yo tenía mi rutina bien establecida. Incluso mis pensamientos diarios sobre ella habían cesado. Aunque todavía tenía ocasionalmente recuerdos fugaces de recuerdos extraños. No era tan frecuente como solía ser cuando todo lo que hacía estaba de alguna manera relacionado con ella. Por lo tanto, ella era la última persona que esperaba ver ahí de pie cuando alguien llamó a mi puerta un sábado por la mañana. Pero ahí estaba ella con un bebé en mi puerta. Me quedé frío. Era como presenciar a un fantasma y por un momento mi cerebro simplemente dejó de funcionar. Aunque tal vez un poco desgastada. Todavía tenía su aspecto típico. Me miró como si creyera de verdad que me alegraría de verla. Pensé que ya no me importaba, así que sí. Eso realmente me afectó. Como suele ocurrir. Volver a verla evocó muchos sentimientos que había reprimido anteriormente. Al principio permanecí en silencio. Me limité a mirar mientras estaba ahí de pie como si nada hubiera pasado. Me dedicó una sonrisa antes de preguntar, ¿puedo entrar? ¡Qué nervios de verdad! Quiero decir. Simplemente aparece aquí como si debiera recibirla con los brazos abiertos después de todo lo que ha hecho. Sin embargo, mantuve la compostura y le dije, no puedes quedarte ahí. Explicándole que no la quería en mi casa, trayendo toda esa conmoción de vuelta al único espacio que había creado para mí. A pesar de su aspecto bastante desorientado. Permaneció en su sitio y simplemente comenzó su historia. Empezó diciendo, sé que esto puede ser un shock. Pero quería volver y explicarlo todo. Su expresión era esperanzadora, como si realmente pensara que estaría dispuesto a escuchar. Estuve tentado de cerrar la puerta y reírme en su cara. Pero estaba demasiado intrigado. Sentía curiosidad por saber la razón de su desaparición y lo que se le había ocurrido. Continuó explicando que se había equivocado al irse y que se había dado cuenta de que había perdido lo mejor que le había pasado. No son mis palabras, sino las suyas. Afirmó haber pensado mucho y haberse dado cuenta finalmente de lo que era importante en la vida después de tener este hijo. Después de años de ignorarme, parecía que lo que más importaba estaba llamando inesperadamente a mi puerta. Esta es nuestra segunda oportunidad. Remarcó. Mirando al bebé. Lo que estaba oyendo era increíble. Nuestra segunda oportunidad, como si este niño fuera una especie de botón mágico de reinicio que nos permitiría retomar donde lo habíamos dejado. Estaba furioso por dentro. Pero intenté mantener una apariencia neutral. Continuó añadiendo que, aunque había cometido un grave error, ahora podíamos empezar de nuevo. Solo los tres. Quería que volviéramos a ser una familia. ¿Por qué te fuiste? Era la última pregunta que me había estado molestando desde que apareció. Intenté hablar lo más firmemente posible. Pero no estaba seguro de cuánto tiempo más podría contenerme ahora que estaba aquí. Necesitaba oírlo de ella. Ya que me había torturado con todas las posibilidades durante años en un intento de comprender. Después de dudar y mirar a sus pies como si estuviera avergonzada. Finalmente me dijo la verdad, o al menos lo que yo pensaba que era. Reconoció que se había ido porque quería un hijo y había encontrado a alguien que pudiera proporcionárselo porque yo no podía. Lo declaró con sinceridad, como si no tuviera importancia. Como si no hubiera destruido mi vida y como si debiera asentir y aceptarlo como si fuera el Evangelio. Aclaró que, aunque el hombre que había dejado no se quedó, ya había dado a luz y de repente se había dado cuenta de que me quería de vuelta. Fácil. Me detuve a pensar en lo que estaba diciendo.
Estaba aquí confesando que me había dejado. Había huido con un hombre. Había tenido un hijo suyo y ahora esperaba que lo aceptara como si debiera simplemente olvidar y perdonar. Así que te fuiste. Encontraste a otro. ¿Tuviste a su bebé y ahora crees que puedes volver y fingir que no ha pasado nada? Le pregunté. Rompió a llorar y se disculpó, admitiendo que había cometido un gran error. Pero yo permanecí impasible. Siguió hablando de cómo sabía que se suponía que debía estar conmigo y que yo era a quien realmente amaba. Para ser honesto, mantener la cara seria era difícil. Sonaba tan loca que me sorprendió. Pude ver claramente en su cara que esto era desesperación. No amor. Luego intentó hacerme sentir culpable hablando sin parar de lo difícil que había sido para ella ser madre soltera. De hecho, intentó pintarse a sí misma como la víctima en todo esto, actuando como si sus decisiones no la hubieran llevado a este punto. Me aseguró que estaba dispuesta a arreglar las cosas esta vez y que quería mi ayuda. ¿Quién se cree que soy? Era todo lo que podía pensar. Lo escuché todo mientras estaba ahí de pie. Pero ya había tenido suficiente. Le dije de inmediato, tú tomaste tu decisión hace mucho tiempo y ahora tienes que vivir con ella. Aquí no hay una segunda oportunidad. Parecía asombrada como si ni siquiera hubiera imaginado que diría que no, como si realmente creyera que podía simplemente entrar de nuevo en mi vida porque le convenía. Se enfadó justo cuando pensaba que por fin lo entendería y se iría. Se enfadó conmigo acusándome de egoísmo y exigiendo que le diera otra oportunidad para enmendarse. Dijo que podría haberse llevado la mitad de todo y haberse divorciado de mí en ese momento si lo hubiera deseado. Incluso tuvo la audacia de remarcar que la casa debería seguir perteneciendo a ella. Sentí una oleada de alivio cuando parecía que su verdadero yo se revelaba por fin delante de mí. Estaba reconociendo su verdadero yo. Me abstuve de discutir con ella. No hablé más alto. Se acabó. Tú querías una vida diferente y ahora la tienes. Esto ya no es mi responsabilidad. Simplemente respondí mirándola y entonces cerré la puerta en su cara, interrumpiéndola si tenía alguna otra palabra que decir. Me invadió una peculiar sensación de serenidad mientras estaba ahí de pie y oía sus gritos ahogados provenientes del otro lado de la puerta. Podía gritar, llorar, golpear o hacer cualquier otra cosa. Sin embargo, yo sabía que nunca le permitiría regresar. Esta desconocida que creía que podía recoger las piezas cuando le convenía, ocupó el lugar de la mujer que había amado y con la que me había casado. Sintiéndome más ligero que en años, me alejé de la puerta y tomé asiento. Creo que eso fue todo. Después de que cerré la puerta tras ella, supuse que entendería y simplemente se marcharía. Sin embargo, no, más bien empezó a golpear la puerta mientras gritaba varias cosas. El nervio me parecía increíble. Tenía la meta de quedarse ahí de pie e insistir en que la escuchara mientras yo estaba en el único lugar que era verdaderamente mío. El único lugar en el que había podido recuperarme del desastre en el que me había dejado. Inicialmente consideré ignorarlo y dejarla gritar hasta que se cansara. Pero entonces empecé a preguntarme. Sentía curiosidad por saber qué tipo de excusas ofrecería esta vez. Abrí la puerta lo justo para hacerle saber que estaba prestando atención. Pero no lo suficiente como para dejarla entrar. Parecía asombrada de que no le hubiera dado la respuesta que deseaba. Como si acabaran de abofetearla. Como si estuviéramos teniendo una discusión típica y no haciendo frente a su abandono. Empezó un largo monólogo en el que expresaba su voluntad de perdonarme por haberle cerrado la puerta y su deseo de empezar de nuevo. Siguió hablando de cómo si ambos nos esforzábamos podíamos arreglar las cosas. No pude contenerme en ese momento. Me reí. De verdad me reí porque esta mujer tenía más nervios de los que había visto jamás. Cuando hice eso parecía enfurecida como si debiera sentirme culpable por no prestarle atención. Le dije, te fuiste. Tuviste tu oportunidad y la tiraste por la borda. No voy a fingir que no ha pasado nada porque te apetezca. Su cara se enrojeció y empezó a hablar de lo perdida que había estado después de irse y de cómo había descubierto su error demasiado tarde. No entiendes lo difícil que fue para mí, dijo. Sin embargo, no me lo creí. Le informé que había tomado la decisión de irse. Que lo había planeado. Que había inventado una falsa mentira al respecto y que luego la había llevado a cabo.
Ahora su remordimiento no significaba nada. Fue entonces cuando se descontroló. Cambió todo su tono. Dejó de hacer el acto de melancólica arrepentida y empezó a atacarme, acusándome de ser injusto y de no tener la gracia de darle otra oportunidad. Si hubiera querido, podría haberte quitado todo en ese momento. Podría haberte quitado la mitad de todo lo que tienes. Dijo con valentía. Simplemente me quedé asombrado. Esta mujer que me había abandonado sin decir nada ahora creía que debía ser compensada de alguna manera por no intentar estafarme. Como si fuera digna de elogio por no ser tan horrible como podría haber sido. Respondí, entonces. ¿Por qué se supone que debo estar agradecido? ¿Agradecido de que solo me abandonaras y no te llevaras mis cosas contigo? Su expresión era una mezcla de rabia y algo más. Posiblemente desesperación o culpa mientras me miraba. Pero para ser honesto, ya me daba igual para entonces. Ahí mismo terminó todo. Ahí fue donde todos los años que había pasado cuestionándome a mí mismo, sintiéndome mal y preguntándome si de alguna manera era culpable de que se fuera, se desvanecieron. Sentí como si la carga que había estado arrastrando se hubiera quitado finalmente cuando la conocí por quien realmente era. Pero no había terminado. Empezó a pasearse por mi porche mientras se quejaba de que me arrepentiría de no darle otra oportunidad y de que nunca encontraría a alguien como ella. De hecho, al negarme a aceptarla de nuevo, intentó hacerme sentir como si fuera yo el que se lo estaba perdiendo. Era extraño. Como si debiera estar rogándole que se quedara aquí. Ella era la que había arruinado todo lo que teníamos. Se puso aún más ruidosa y siguió quejándose de cómo yo la había hecho irse en primer lugar. Cuando se dio cuenta de que no iba a ceder, dijo que nada de esto habría ocurrido si yo hubiera sido más comprensivo con toda la situación del niño. Su razonamiento parecía indicar que yo le había fallado como marido porque no podía concebir. Lo que de alguna manera la excusaba de irse para tener un hijo con otra persona. Las acrobacias mentales eran asombrosas. Para ser honesto, me sorprendió que intentara culparme a mí de sus decisiones. Directamente le dije, mira. Si querías tanto un hijo, podrías haberme dicho la verdad. No tenías que mentirme a la cara y fingir que todo estaba bien mientras planeabas tu salida. A eso no tuvo nada que decir. Simplemente me miró como si la hubiera golpeado. Sin embargo, le impedí hablar. Le dije, tú tomaste esa decisión por tu cuenta y ahora tienes que vivir con ella. Ese no es mi problema. Hizo un último intento volviendo a su expresión abatida y me instó a que considerara al niño y a lo injusto que estaba siendo al ignorarlo. Literalmente explotó al niño en sus brazos para hacerme sentir culpable como si yo fuera el villano en esta situación. Sin embargo, yo no estaba cayendo en su juego. Respondí, no conozco a ese niño. No tengo nada que ver con él. No es mío y tú tampoco. Ese fue el final. Pude ver que por fin lo estaba asimilando. Era consciente de que nunca cambiaría de opinión y de que nunca le permitiría regresar a mi vida. Pude ver cómo la rabia se desvanecía y era sustituida por otra cosa. Ya fuera un arrepentimiento genuino o simplemente exasperación. Sin embargo, me daba igual. Había intentado pisotearme y esperaba que sonriera y le diera crédito. Pero ahora era simplemente una extraña. Durante unos segundos más se quedó ahí de pie como si esperara que decidiera llamarla de vuelta. No dije nada más. Sin embargo, cuando por fin le quedó claro que hablaba en serio, me limité a permanecer ahí de pie y a observar su expresión. Cerré la puerta sin echarle otra mirada. Tampoco esperé a que volviera a envolverla. Esta vez en mi corazón sabía que ya había tomado una decisión y que no había vuelta atrás. No sé. Pero sentí como si por fin hubiera ganado mientras me alejaba de la puerta. Se había acabado. Aunque ella había pasado mucho tiempo esperando regresar. Usando la manipulación para volver a mi vida. Yo tenía libertad. Ni para ella ni para nosotros iba a haber otra oportunidad. Ahora solo era un recuerdo. Uno que por fin había relegado al pasado. Sentí como si pudiera respirar de nuevo después de todos esos años de sufrimiento y vergüenza y, ¿qué sabes? Fue agradable. Experimenté una extraña sensación de tranquilidad tan pronto como cerré esa puerta tras ella. Ya no me sentía triste.
Furioso, ni siquiera asombrado. Era como si todo el esfuerzo que había puesto en ella a lo largo de los años. Toda la pena. La vergüenza y las interminables preguntas simplemente hubieran desaparecido. Estaba preparado para seguir adelante ya que por fin había encontrado el cierre que no me daba cuenta de que necesitaba. Esta vez todo había terminado de verdad. Pero naturalmente no era una conclusión tan ordenada como había planeado. Su madre me envió un mensaje de texto unos días después. Se disculpó afirmando que estaba avergonzada por la forma en que su hija había manejado la situación y que había intentado razonar con ella. Pero claramente había fracasado. Su madre era una persona amable. Me había ayudado mucho cuando su hija se marchó y pude ver que estaba realmente angustiada por la situación. Aunque no tenía nada en contra de ella. No quería que me arrastraran de vuelta a esa situación. Simplemente dije, gracias por preocuparte, en respuesta y no dije nada más. No iba a perder el tiempo justificando mi elección y no iba a ofrecer a su madre más información. Ella sabía que se había acabado porque lo entendía. Me enteré de pequeños detalles a lo largo de las siguientes semanas a través de las redes sociales y de contactos comunes. Al parecer había vuelto a vivir con sus padres y las cosas no iban bien. El padre del niño. El hombre por el que me había dejado. No estaba involucrado en absoluto. Había desertado. Se había quedado para resolver las cosas por su cuenta porque al parecer no se había comprometido a largo plazo. Pocas personas estaban dispuestas a ayudar porque esencialmente había quemado todos los puentes. Sus antiguos amigos que me habían apoyado cuando ella desapareció por primera vez no sentían pena por ella. No estaban dispuestos a que los arrastraran de nuevo a su drama porque todos habían seguido adelante. No se les puede hacer responsables. Sus padres tampoco estaban muy contentos. No tenían suficiente dinero para mantenerla a ella y al niño. Era consciente de esto ya que su padre me llamó poco después de que su madre me enviara un mensaje de texto. La curiosidad me superó y casi no respondí. Fue directo pero cortés. Mencionó que estaban teniendo dificultades económicas y sugirió que yo podría ser capaz de ayudarles de alguna manera. Siguió hablando del bebé y de lo difíciles que eran las cosas para ellos diciendo, sabemos que te preocupaste por ella una vez. Escuché cortésmente. Pero no pude evitar reírme un poco. No lo permití. Pero entiendes la idea. Cuando empezó a hablar sin parar de cómo su hija solo necesitaba un poco de ayuda para volver a ponerse de pie. Le informé amablemente que su hija tomó sus propias decisiones y que yo no estaba ni en posición ni en el estado de ánimo adecuado para ayudar. ¿Cómo no insistió más? Creo que entendió el mensaje. Antes de darme cuenta sus amigos. Gente con la que no había hablado en años. Empezaron a contactarme. Algunos intentaron usar el ángulo de la culpa afirmando que estaba pasando por un momento difícil y que tal vez podría encontrar en mi corazón darle otra oportunidad. Incluso tuvo la audacia de decir que el niño necesitaba una figura paterna y que no debería permitir que mi resentimiento se interpusiera en mis esfuerzos por ayudarle. Sin embargo, me negué a ceder. Me negué a permitir que nadie me hiciera sentir culpable por tomar mi propia decisión. Por fin le había dado a esa mujer todo lo que tenía después de años de sentirme inadecuado y ella lo había tirado todo. En lugar de depender de mí para que la salvara. Al menos debería asumir la responsabilidad de sus decisiones. Las llamadas y los mensajes disminuyeron gradualmente en volumen antes de cesar por completo. Todo el mundo pareció darse cuenta por fin de que iba en serio. De que había seguido adelante y de que no volvería a caer en la trampa. Ahí fue cuando llegó la verdadera calma. Por primera vez en años mi vida se sentía tranquila y típica. Tenía mis amigos. Mi trabajo y mis rutinas. Había reconstruido mi vida en mis propios términos. Así que no era lujosa ni glamurosa. Pero era mía. La ironía es que una vez más empecé a descubrir la alegría en las pequeñas cosas a las que no había prestado mucha atención cuando estaba casado. Leía novelas que llevaba años queriendo leer. Cocinaba mi propia comida y daba paseos. Se sentía bien ser libre y entendí que podía vivir mi vida como quisiera sin la aprobación de nadie. Ya no me preocupaba por la felicidad o la aprobación de los demás. Por una vez sentí como si poco a poco hubiera recuperado mi vida. Ocasionalmente me topaba con alguien que nos conocía a los dos y me preguntaba, oye, ¿qué le pasó a ella? Respondía con una respuesta concisa y cortés y cambiaba de tema.
Simplemente no quería seguir volviendo a un capítulo que era tan obviamente terminado. No es que estuviera ocultando nada. Por fin había dominado la habilidad de dejarla en el pasado. Cuando pregunté por última vez por ella, las cosas no iban bien. Seguía saltando entre la casa de sus padres y los sofás de sus amigos después de su bienvenida y estaba teniendo problemas para mantener un trabajo. Ocasionalmente personas con las que no me comunicaba a menudo me enviaban mensajes para hacerme saber que estaba buscando ayuda de cualquiera que quisiera escuchar. Algunos de ellos incluso insinuaron que esperaba que reconsiderara. Que tal vez cambiaría de opinión y terminaría haciendo de padre de su hijo. Sin embargo, eso no iba a ocurrir. Ya había invertido demasiado tiempo y esfuerzo en reconstruir mi vida como para considerar tomar esa ruta. Su red de seguridad no iba a ser yo solo porque las cosas no salieran como ella había esperado. No iba a ser yo quien recogiera los pedazos. Nada iba a arrastrarme de vuelta a ese capítulo. Había terminado. Al final creo que recibí el cierre necesario. Ahora estaba haciendo frente a las repercusiones de sus decisiones y a mí. Era la primera vez desde el día en que se fue que me sentía completa y verdaderamente libre. Ya había tenido suficiente con que ella se cerniera sobre mi vida. Me alegraba de haber seguido adelante. No en un sentido dramático, sino simplemente contento y, ¿qué sabes? Eso era suficiente. Gracias por ver. Si todavía no te has suscrito, por favor, hazlo y toca la campana de notificación para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que están sucediendo a tu alrededor.